Amigos, continuamos con ustedes y gracias por ustedes estar con nosotros en esta mañana. Me acompaña en estos momentos el doctor Norman González Chacón y estamos hablando pues, de algunas de las situaciones que estamos experimentando todos ustedes y nosotros a diario en nuestro Puerto Rico querido. Nosotros somos muy dados, doctora, a glorificar a nuestro país y eso hay que hacerlo como buenos ciudadanos, gente responsable de nuestra patria y que amamos a nuestra patria, como es el caso nuestro. Pero sufrimos cuando vemos este deterioro, como estábamos hablando antes. Usted estaba mencionando el deterioro social. Mire, busque todas las instituciones que por tradición y generaciones eran los pilares de nuestra sociedad, a ver dónde están. Bueno, lo triste de esto es que la institución que debía dar la voz cantante y que debía dar la nota principal en este asunto también está sufriendo ese mismo deterioro, que es la iglesia. Es correcto. Eso es lo que más me preocupa a mí, porque fíjate que la escuela sacó a la iglesia de la escuela, la sacaron. Sacaron la iglesia de la escuela, porque antes la iglesia y la escuela cooperaban juntas para la educación de los niños, tanto a niveles de conciencia y de estado emocional, como también educacionalmente, o sea que cada una hacía su trabajo. Sacaron los conceptos cristianos de la iglesia, porque había una supuesta separación de iglesia y Estado, que no es tal, porque todavía en los Estados Unidos se sigue orando en las sesiones del Congreso y se sigue poniendo la mano sobre la Biblia para los asuntos. Y el billete verde dice, "In God we trust". Y dice, "In God we trust". Así que todo eso, pues es una hipocresía grande. Una changuería, mire, yo uso esta palabra, con todo respeto, es una changuería. Y eso es lo que nos está costando precisamente, que los niños crezcan sin una conciencia, sin un norte. Para ellos, por ejemplo, ellos se burlan de la iglesia. Sí. Porque eso lo están aprendiendo en la escuela. Eso lo aprenden en la escuela. No aprenden otras cosas importantes, pero eso sí lo aprenden. Aprenden a burlarse de los pastores, de los ministros, de los sacerdotes. Y entonces, eso es triste. Eso es triste porque cuando se burlan de los ministros, de los sacerdotes y de los pastores, también se están burlando de sus padres y de sus abuelos. Y entonces, ¿qué nos queda? Se van a burlar de la policía y se van a burlar de las autoridades. Claro. En la misma forma, porque crecen sin respeto a una autoridad. Y en el caso específico de la iglesia se constituía en una autoridad igual que el maestro. Pero fíjate que ya los niños no respetan al maestro, y si el maestro los corrige, lo amenazan al maestro. ¿Qué hemos creado? Una monstruosidad. Pero entonces ese estudiante va a la casa y llega, "Papi, mami, el maestro me amenazó, el maestro me regañó y habían otros estudiantes viendo, ahora yo estoy traumatizado". Y entonces va el papá para allá y le caen encima al maestro. Eso es así. Entonces el maestro no tiene autoridad, el sacerdote no tiene autoridad, la policía no tiene autoridad. Mira, le quitamos la autoridad. En estos días, a un vecino nuestro, muy cerca de casa, se le metieron y estaba un individuo cortando los tubos de arriba que están en el techo, que eran de la cisterna, y los tubos de la plomería, en pedacitos y echándolo en una mochila de esas que se ponen en la espalda. No. Ella sintió eso y de momento se queda sin agua, siente ese ruido, llama a la policía y viene la policía y agarran al tipo allí con el maletín, con el bulto, con todos los pedacitos que picó de la tubería, que le destrozó toda la tubería que tenía encima de la casa. Se la destrozó. Se lo llevan preso. Y a las 2 horas estaba el individuo suelto por la calle de nuevo. Entonces ella dijo, yo quiero formular cargos contra el individuo porque el daño que me hizo ahí me lo va a pagar. Pues mira, no le hicieron nada porque era adicto. No le hicieron nada.
No lo metieron preso ni un día, no estuvo ni 24 horas en la cárcel. El tipo salió a las 2 horas porque supuestamente era adicto y yo no sé qué ley hay nueva que ahora protege a los adictos. Yo no sé qué ley es esa, pero porque era adicto no le hicieron nada. Así pero eso es un acto obviamente extremadamente irresponsable, doctor, pero es una realidad que estamos viviendo. Bueno, pues eso es lo que tú ves a estamos ese viendo. mismo adicto, esa pobre señora se da cuenta de lo que está sucediendo, sale afuera, se encuentra con el adicto de frente, le dan un cantazo en la cabeza, dejan a la señora con todo respeto, lela o la matan, y fue un adicto. Entonces tú le buscas el récord, no tiene nada en el récord. Mira si lo han pillado 20 veces y lo han soltado 21. Por eso mismo, y entonces la situación que se nos viene encima no está fácil. O sea, yo no sé cómo con esas supuestas libertades que se le está dando a la gente que delinquen, porque están delinquiendo constantemente, con esas libertades que se le dio, por ejemplo, a los niños en la escuela para defenderse del maestro. Del maestro. O sea, que esto, yo no entiendo, porque yo cogí reglazos en la escuela como tú no te imaginas. Yo no cogí mucho porque me portaba bien. Pues yo sí, porque yo era activo y no me estaba tranquilo un momento, era hiperactivo en la escuela. Y sigo siéndolo, nunca he dejado de serlo, porque yo, cuando estoy convencido de una cosa, lucho por ella hasta lo último. Hoy en día lo hubiesen medicado. Claro. Y entonces a mí me molestaba muchísimo que la maestra repetía y repetía y repetía. A Edwin le pasaba lo mismo. Edwin se salía del salón. Porque sencillamente eso ya yo lo sé. Ya yo estoy cansado de oír a la maestra con lo mismo, porque ya yo lo sé. Y yo pues siempre lo defendí en ese aspecto porque a mí me pasó lo mismo. Pero yo nunca le quité la autoridad al maestro en la escuela. Esa es la nunca, al diferencia. contrario. Yo le dije, usted me da una llamadita y yo caigo aquí enseguida y resolvemos el problema si él se porta mal. Porque el más hiperactivo fue Edwin, el más que se pareció a mí en eso. Porque fue exactamente el mismo caso, de que yo pues me acordaba de que yo sabía eso. Ahora cuando venía la maestra con cosas nuevas, yo era el primero que estaba sentado ahí atendiendo para aprender, porque yo iba a la escuela a aprender, yo no iba a jugar. Pero nunca estuvo en juego, independientemente de su conducta que no estuviese correcta o estuviese correcta, nunca estuvo en juego ante tu persona y ante tus padres la autorización para faltarle respeto al maestro. No, jamás. Mis maestros, que todavía quedan vivos, maestros que me dieron clase a mí, Sí, que están vivos. Tú eres un teenager. Oye, sí, claro, eso fue el otro día. Mis maestros todavía dan buena fe de mí. Tú sabes, de cómo yo era de cooperador en la escuela y cómo yo ayudaba y demás al maestro. O sea, nunca le falté el respeto a un maestro, no hay un maestro que pueda decir, ni nunca lo pude decir, que yo le falte el respeto. Porque para mí las autoridades, para mí desde la gente el postmaster del correo, el sacerdote de la iglesia católica, el pastor de la iglesia evangélica, el pastor de la otra iglesia, el pentecostal, el que fuera, para mí toda esa gente tenían un respeto, para mí tenían un respeto, el policía tenía un respeto muy particular, o sea que desde el maestro hacia arriba, toda la gente que estaban ahí, mis padres inclusive, o sea, yo con mis padres siempre fui muy respetuoso y pues había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, que ocurrían en casa. Por ejemplo, yo siempre me pasaba poniendo orden en casa. Yo le ponía orden hasta a mi papá. Y porque mi papá pues a veces dejaba las cosas tiradas y demás. Yo, papá, mira, eso que está ahí lo dejaste tirado. Y él me miraba, ¿sabes? Y yo decía, dejaste eso tirado, recógelo. Me decía, recoge lo tuyo. No, si el que lo dejaste fuiste tú, te toca a ti. Y yo le decía, y él sabía que si no lo recogía,
Pues entonces yo en un momento dado se lo iba a reclamar, ¿eh? Pero teníamos una buena relación y todavía yo tengo una buena relación. Hasta el otro día yo tuve una buena relación con mi papá que falleció, pero mi mamá que está viva, imagínate. Y yo a veces yo digo, mamá, yo me estoy acordando de aquella situación y esto. Y ella se acuerda porque tiene su mente clarita. ¿Tú sabes? ¿Qué edad tiene ella? Mamá tiene como creo que 95 o 96 años. Por ahí está. Pero tiene su mente clara por completo. Y yo converso con ella como converso contigo y como converso con mi gente acá. Y me siento a veces a hablar con ella y a recordar cosas que ocurrieron, ¿verdad? Y a recordar a papá, porque papá era un personaje en casa que lo queríamos muchísimo todo, y los nietos, era loco con sus nietos y los nietos locos con él. O sea, papá era un personaje que todo el mundo lo quiso mucho porque él se dio a querer con los amigos, con los vecinos, con todo el mundo, ¿no? Nunca tuvo un enemigo que yo considerara. Pero ahí tenemos una palabra que le pregunto, si la palabra respeto permeaba en todas esas diferentes relaciones que usted ha mencionado. El respeto es el elemento principal para que las relaciones humanas puedan desarrollarse eficazmente. De lo contrario, si no hay respeto, entonces no podemos vivir en esta tierra. Y eso es lo que le falta a los niños hoy en día. Y eso es lo que no se ha enseñado adecuadamente, porque la ley se ha ido flexibilizando de tal manera que ahora tú dices, mira, los delincuentes cuando van para la cárcel van pensando que van a salir ya el otro día. Y ellos saben sus derechos y saben cómo arreglárselo y qué decir para que no los dejen guardados ahí. Tiene que ser unas pruebas demasiado poderosas para tener un delincuente preso. Yo le voy a decir una cosa a usted, y aunque usted no lo crea, es la realidad y me sucedió ayer. Uno de los oficiales de la policía me dijo, señor Incendia, el que se metió aquí en su casa acaba de salir de la cárcel. Y yo digo, ¿por qué? Esto es un trabajo profesional y esto lo aprenden allí. Y dije, wow, esa es la realidad. Me dice, el drogadicto, el mozalbete que anda por ahí no trae unas tijeras para romper estas cadenas, estos candados, un trabajo tan sofisticado. Esto es un tipo experimental. Este tipo tiene educación en eso. Y herramientas. Todo. Y yo digo, mira, lo tienes que haber visto porque usted sabe la tijera, sabe cortar cadena. Eso tú no te lo puedes meter en el bolsillo. Es una aparata grandísima que pesa. A lo mejor tenía carro, probablemente, para llevarse todo lo que se llevó. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa con la palabra clave, respeto a Dios primero y el resto después. Y lo hemos ido echando hacia el lado y estamos pagando las consecuencias y vamos a continuar pagándolas hasta que no nos demos cuenta del error cometido. Regresamos con ustedes en breve.